Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de En el Camino. Seguimos avanzando en nuestro estudio bíblico. Todos los que ya tienen el calendario físico lo pueden ver. Ahí tenemos día a día nuestro texto bíblico que vamos a estudiar en cada día. Hoy vamos a estudiar el Salmo 16, versículo 2, que tiene una enseñanza muy bonita que nos enfoca en la confianza, porque muchas veces nos falta confianza en nosotros mismos, en los proyectos, pero sobre todo en Dios. Nos falta confianza en Dios para determinar las cosas que hacemos confiando en que el resultado es de Él, no de nosotros, no de lo que nosotros podamos hacer o no hacer, que tenemos que hacer las cosas de manera excelente para un Dios excelente, pero que el resultado viene de Él y que mi confianza no debe estar en el resultado, sino en el Dios que da los resultados. Sean buenos o malos, Él siempre tiene un propósito para enseñarnos algo. Un poco de esto nos va a estar hablando este Salmo de hoy, así que les damos la bienvenida a todos los que están conectándose, los que están dejando su comentario, los que dejan su like, los que comparten este podcast o este video, depende de la plataforma donde usted lo esté viendo. Gracias por ser parte de Iglesia Camino Online, de ayudarnos a comunicar todo lo que Dios nos ha mandado a hacer y de ser parte de esta iglesia. Gracias de verdad por dejarnos su comentario. Nos emociona mucho ver los comentarios, las personas que están haciendo un comentario diario y que nos lo comparten a través de WhatsApp. De verdad que lo leemos, les escribimos. Es muy bonito ver cómo Dios obra en sus vidas a través de su palabra y por su misericordia nos usa a nosotros para poder comunicarla. Así que les damos la bienvenida a todos, de verdad. Gracias por acompañarnos y esperamos que junto a nosotros descubramos hoy en esta pildorita, porque es una porción pequeña, digamos, de la palabra de Dios, la que vamos a estar como analizando, meditando en ella, pero realmente tiene una profundidad y una verdad muy importante, muy interesante. Y como les decía, esta serie o en este nuevo programa de En el Camino se trata de mantenernos juntos en el camino de Dios. Y esta palabra o este versículo que vamos a estar analizando hoy es como una de esas señales informativas, de esas advertencias, de estas señales que nos indican lo que hay, qué debemos hacer, qué peligros hay alrededor en la vía y qué debemos hacer para mantenernos a salvo. Así que prestémosle mucha atención a la señal que hoy nos indica Dios para poder vivir en ese camino de una manera adecuada, sin peligros y sobre todo de su mano. Yo creo que leamos el versículo 2 del Salmo 16, ahí tiene su Biblia, márquelo, y a partir de allí oramos y comenzamos a hacer este estudio. Entonces, no sé, mi amor, si nos leemos ahí en la nueva versión internacional el versículo 2 del Salmo 16. Claro que sí, dice así: yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. Wow. Yo no sé si usted en este punto de su vida le haya dicho a Dios que Dios es su Señor y que fuera de Él no hay nada más valioso, no hay nada que valga más la pena. En la versión PDT el versículo 2 dice así: algunos dijeron, Señor, tú eres mi dueño, sin ti soy un infeliz. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo soy más de la versión PDT. Sí, la NBI suena un poco más romántica, más linda, como más tierna, más, pero la mía es un poco más, o la versión PDT me parece como más cruda, más real, y es que verdaderamente en mi vida pasa eso. Sin Dios soy un infeliz. Sin Dios no voy a encontrar felicidad. Las veces en mi vida que me he permitido apartarme del propósito de Dios por mis malas decisiones, de verdad que no llega felicidad a mi vida. Me siento un infeliz. Y eso, yo no sé si usted lo ha experimentado, pero veo muchas personas en la Biblia que lo experimentaron. David lo dice muchas veces. Como miserable de mí, Pablo es el que dice miserable de mí que queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Y sabiendo que esto está mal, termina haciéndolo. Y David en el Salmo 51 dice que se secaron sus huesos mientras se apartó de Dios. Y yo creo que en mi caso personal es tan real que sin Dios no soy más que un infeliz. Esa es una realidad. Dios es el que completa nuestra vida. Así que con base en esto los invito a que oremos para que podamos comenzar a ver de qué se trata este Salmo 16. No sé si nos diriges en oración, mi amor, por favor. Claro que sí, con gusto. Y bueno, oremos juntos y como siempre les digo, de su corazón hable con Dios las palabras que tiene en su corazón, en su mente, porque es un tiempo de intimidad, usted y Dios. Señor, te doy gracias por cada una de las personas que se reúnen con nosotros en este momento para buscar de ti, para buscar tu consejo, Señor, para estar en tu presencia. Gracias, mi Dios, por cada una de tus palabras, Señor, por cada una de las instrucciones, por cada una de las señales, Señor, por cada una de tus enseñanzas que nos has dejado consignadas en tu palabra y que realmente traen luz a nuestro camino. Es como si estuviéramos ciegos o estuviéramos en una densa oscuridad, Señor, pero tu palabra, Señor, nos ilumina la vida, nos ilumina el camino por el que debemos andar.
Señor, te pido que hoy nos permitas ver esa luz, Señor, que abras nuestros ojos y nos permitas entender lo que quieres enseñarnos a través de esta palabra. Que tu palabra se convierta en esa luz que nos ilumina el camino y nos ayuda a mantenernos seguros, en el camino seguro, en ti que eres nuestro camino seguro, Señor Jesús. Ponemos este tiempo, nuestras vidas, Señor, nuestros asuntos, nuestras familias, nuestras preocupaciones, trabajo, Señor, nuestras necesidades también delante de ti y decidimos confiar en ti, Señor, buscarte a ti primeramente, mi Dios, y te pedimos que seas tú añadiendo todas las cosas que sabes que necesitamos de acuerdo a tu voluntad. Amén y amén. Amén. Bueno, y este salmo, el Salmo 16, es una mictán de David. Esa palabra mictán, algunos la traducen como poema o como canción poética de David, es lo que algunos traducen. Pero quiero leer este comentario bíblico acerca de esto, y es: este salmo se titula Mictán de David. El título mictán se entiende comúnmente como dorado. Otros piensan que está relacionado con una palabra que significa cubrir. Dado que los salmos con este título 16, 56 y 60 están escritos para tiempos de peligro, algunos piensan que la idea es cubrir los labios del silencio en el silencio del secreto, como si se tratara de un salmo secreto o silencioso, pronunciado en tiempos de crisis. Esta es un canto maravilloso que relata cómo David encontró el secreto del contentamiento y la gran alegría incluso en tiempos apremiantes. También predice poderosamente a Jesús y su obra para nosotros. Lo que está diciendo acá este comentarista de este salmo es que este salmo nos muestra la manera en la que David descubrió el contentamiento, la alegría en medio de la crisis, en medio de las dificultades. Y yo creo que todos necesitamos eso alguna vez en la vida. Todos necesitamos descubrir cómo ser felices, cómo ser agradecidos, cómo estar, ¿cómo se diría? Como satisfechos con lo que Dios ha permitido en nuestra vida cada día y verlo como una oportunidad y no estar lamentándonos de lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Hay personas que a veces buscan por años trabajo o están lamentándose porque no tienen trabajo o no han conseguido una fuente de ingreso. Y cuando les sale trabajo comienzan a lamentarse porque ahora les toca trabajar. Y entonces no pueden hacer lo que querían o pueden cambiar su manera o tienen que cambiar su manera de vivir. Y así somos los seres humanos, como que no estamos satisfechos. Las lisas quieren ser crespas, las crespas quieren ser lisas, los gordos quieren ser flacos, los flacos quieren ser gordos. Y eso somos los seres humanos, como insatisfechos de manera constante. Y este salmo nos enseña cómo David encontró la satisfacción en Dios. Así que yo los invito a que leamos un poquito más del salmo. Wow, ¿qué tal ese salmo? O sea, es como, uno ve como comienza David pidiendo protección. Señor, protégeme, guárdame, cuídame. Como seguramente todos nosotros estamos, cuando estamos en situaciones difíciles o enfrentamos situaciones que nos retan la manera en la que vivimos, la manera en la que pensamos, la manera en la que estamos acostumbrados a hacer las cosas. Y eso nos frustra al punto que decimos: Dios, guárdanos. En el caso de David estaba siendo perseguido, lo iban a matar. En el caso suyo y mío, no sé qué nos está hoy retando nuestra confianza en Dios. ¿Qué es lo que está provocando temores en nosotros? Quizá enfrentar una situación nueva en la vida, quizá, no sé, la pérdida de un trabajo, un familiar enfermo, un hijo enfermo. ¿Qué nos está retando la confianza en Dios? ¿Qué nos está impulsando a verdaderamente confiar en Dios? Nuestras propias malas decisiones. A veces uno como que se desmoraliza de uno mismo, ¿no? Como que uno dice: oye, pero es que yo siempre la embarro en lo mismo, pero yo siempre caigo en lo mismo, pero a mí siempre me pasan estas cosas. Y realmente, si se dan cuenta, en ese pensamiento o en ese hilo conductor de pensamiento está centrado el egoísmo. Estoy pensando en mí, en cómo yo lo veo, en cómo yo lo siento. Pero cuando nos despejamos y hacemos lo que hace David en este salmo, y comienzo primero a reconocer y agradecer lo que Dios ha hecho, cambia mi manera de ver. Por eso él dice: tú eres mi dueño, tú sabrás qué haces conmigo. Hay aquí una oración que leía de Spurgeon que quiero compartirles. Spurgeon, con base en este salmo, dice lo siguiente: guárdame del mundo, ayúdame a no dejarme llevar por sus emociones, no me permitas ser víctima de sus halagos, ni temer sus ceños fruncidos. Guárdame del diablo, que no me tiente más de lo que puedo soportar. Guárdame de mí mismo, evita que vuelva
espérame, evita que me vuelva envidioso, egoísta, altivo, orgulloso, perezoso. Protégeme de esos males a los que veo correr a otros, y protégeme de esos males hacia los que yo mismo soy más propenso a correr. Guárdame de los males conocidos y de los males desconocidos. ¿Quién hace esta oración? Spurgeon, cuando lee el Salmo 16. Ahora, ¿qué oración necesitamos hacer nosotros a la luz del Salmo 16? ¿Qué nos roba la confianza en Dios? Y es cuando podemos analizar acá que este salmo nos permite ver el versículo 6, si no estoy mal, es el que dice: con la tierra mía fue como, sí, ayúdame a leerlo en esa versión, queda un poquito más. Dice en el versículo 6, dice, bellos lugares me han tocado en suerte, preciosa herencia me ha correspondido. Pedacito que dice mi suerte, que tú, no sé si es en el 5, Señor, tú eres mi aliento, lo único que deseo. Sí, el 5 dice, Señor, tú eres mi aliento, lo único que poseo de valor y la copa de la que bebo. Mi futuro está en tus manos. Y en esa versión dice que mi suerte la tienes tú, no me acuerdo cómo es que lo Sí, dice el ella. versículo 5 en la versión NBI dice, tú, Señor, eres mi porción, mi copa, eres tú quien ha afirmado mi suerte. Eso me encanta. O sea, acá dice, en el Salmo 16 dice que Dios es el que ha afirmado mi suerte. O sea, él es el que ha dicho qué es lo que me va a pasar, refiriéndose a eso. A veces hay personas que leen esto y piensan en la suerte como el azar, ¿no? Pero no es de lo que está diciendo el salmista. El salmista está diciendo, yo me entrego a ti, confío en ti, descanso en ti, voy a hacer las cosas que te agradan. Por eso dice, no voy a estar honrando a los dioses paganos, no voy a estar haciendo lo que no te agrada. Pero cuando tengo esa determinación puedo confiar porque mi futuro está en tus manos. Eso acaba la incertidumbre, eso debería acabar la ansiedad, que es el mal de este siglo. Las personas que están sufriendo porque con quién me voy a casar, cómo voy a vivir, de qué voy a trabajar, dónde voy a estar. O sea, como que nos vamos al futuro y traemos los problemas del futuro para acá. ¿Sí? Nos volvemos Martin McFly de Volver al Futuro. Y vamos al futuro y nos traemos los problemas del futuro para preocuparnos hoy, cuando igual no podemos hacer nada. ¿Qué tal si nos ocupamos hoy de atender eso que dice el salmista? Te honro a ti, te adoro a ti, me entrego a ti, confío en ti, no me dejo llevar por los malos, no me dejo guiar por los que adoran otras cosas, me enfoco en ti porque así mi futuro está seguro. Dice acá, mi futuro está en tus manos. Wow, qué cosa tan... A mí eso me emociona, pensar que cuando me ocupo de hoy, estar buscando a Dios, confiando en Dios, haciendo la voluntad de Dios, mi futuro está en las manos de Dios. Y no importa lo que pase, no importa la situación que venga, no importa la circunstancia que venga. Si mi futuro está en las manos de Dios, mi suerte ya está echada. Igual voy a ser más que vencedor, dice Romanos 8:31. Qué bueno que pudiéramos vivir siempre con esa confianza en el corazón, con esa tranquilidad. Pensar en eso, yo creo que a todos nos infunde tranquilidad, paz a nuestro corazón, que es algo tan necesario. Hablábamos hace algunos días acerca de las necesidades esenciales y básicas del ser humano y veíamos cómo la primera necesidad del ser humano es la necesidad de Dios. Si no estamos pegados de Dios, no estamos vivos. No tenemos ni siquiera la vida, nos morimos como la tierra se seca y se vuelve inerte cuando no hay agua en ella. Y pensar en eso, si tenemos a Dios en nuestra vida, si Dios es nuestra porción, es el todo para nosotros, si es nuestro refugio, si es nuestra fortaleza, y si Él es el que tiene el control de todo, si en sus manos está mi futuro y mi porvenir y lo que vaya a pasar adelante, y yo le amo y Él es bueno, pues debería vivir yo con una paz y con una tranquilidad que invada toda mi vida. Qué bueno poder vivir así. Yo estoy segura, estoy convencida de que esa es la manera en la que Dios quiere que usted y yo vivamos, no angustiados, ni afanados, ni preocupados, sino con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que la gente dice, pero ¿cómo puede estar tan tranquilo en medio de esa circunstancia? Que sobrepasa toda capacidad mental, poder entender cómo puedo estar tranquilo en medio de esta circunstancia. Esa es la paz que Dios quiere que tengamos. Pero al pensar y meditar en este salmo, como en muchas otras porciones lo hemos visto, es imprescindible prestar atención a las primeras partes de lo que está diciendo la Biblia, como a esas premisas, a esos prerequisitos o esas primeras indicaciones. Y lo que dice este salmo en los primeros 2 versículos a mí me inquieta mucho, es decir, es algo que me da vueltas en la cabeza, me ha dado vueltas en la cabeza y hoy hablaba con alguien al respecto de esa idea que tengo en mi mente. Dice, cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Y yo creo que esa es una clave inicial, que es estar buscando de Dios,
buscando en Dios nuestro refugio, nuestra protección, nuestra ayuda. Si vamos a buscar nuestro refugio, nuestra protección, nuestra ayuda en otra fuente, en otro lugar, realmente no estamos buscando a Dios, no estamos teniendo a Dios como nuestro Dios, como nuestro refugio. Por lo tanto, eso que Dios quiere para nosotros, esa paz, esa seguridad, esa confianza, pues no la vamos a poder tener. Así que si estamos en angustia, en preocupación, en intranquilidad, tenemos que pensar en qué área de nuestra vida no estamos confiando en Dios, en qué área no estamos permitiendo que Dios sea el rey y el gobernante, el quien dirige nuestra vida. Porque eso indica que si no podemos tener paz en algún sentido, en algún área o en algún momento de nuestra vida, es porque en algún momento, en alguna circunstancia o en algún área, Dios no es el Dios de nuestra vida. Y lo que dice en el segundo versículo dice: yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, mi Señor. Fuera de ti no poseo bien alguno. Eso es lo que estaba hablando justamente. Debemos preguntarnos a nosotros mismos si realmente Dios es nuestro Dios. Si realmente en la ruta en la que estamos caminando, si en ese camino en el que vamos estamos buscando a Dios, queremos encontrarnos con Dios, si nuestro destino es Dios, si realmente por donde vamos es el camino que Dios quiere, es el camino para encontrarnos con Dios, porque de lo contrario nos vamos a extraviar. Y precisamente esto es para mí como una señal de advertencias, esas señales como que dicen cuidado, no se salga de la ruta, o cuidado, riesgo a los costados, bueno, qué sé yo, no se salga de las huellas, de las placas de cemento que hay. No sé si han ido a algún lugar rural en carro donde hay que subir por montañas y hay camino en piedra, y cuando ha llovido y hay barro, el camino está lodoso, y uno se va por esos caminos, se puede patinar el carro y se puede uno caer al barranco. Es realmente muy peligroso. Y hay algunos lugares donde han hecho unas huellas o unas placas de cemento en las cuales hay como unos caminos apenas por donde debe ir la llantica las dos llanticas del carro. ¿Sí? Solamente. Usted se sale ahí. Exacto, solamente las dos llanticas del carro, o del caminito por donde debería ir cada llantica del carro, y uno no se puede salir de ahí porque es peligroso. Y hagamos de cuenta que hay una señal antes de empezar ese camino, en esa subida peligrosa, en el que dice no se salga del camino de las placas o de las huellas de cemento. Para mí eso es lo que dice este segundo versículo. Dice: fuera de ti no poseo bien alguno. Es lo que está diciendo. Si me salgo de Dios, no va a haber nada bueno, no voy a encontrar nada bueno. Voy a encontrarme con cosas peligrosas, terribles. Dice, esos que adoran a esos ídolos no van a recibir nada bueno, van a vivir sufrimientos feos, van a vivir cosas difíciles, y es lo que pasa. Cuando uno pone en prioridad el trabajo, el dinero, porque a veces pensamos en idolatría y pensamos en arrodillarse delante de una imagen y besarle los pies, pero no. Más allá de la idolatría también está qué tal la idolatría de las personas, a un familiar, a un hijo, al trabajo, y es idolatría cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Es a mi propia comodidad, a mi propia tranquilidad, porque hay muchas cosas en las cuales por mi comodidad yo no cedo. Ahí podrán hacer lo que sea, pero yo no me voy a incomodar, yo no voy a hacer eso, yo no voy a permitir aquello, yo no voy a pasar por aquello otro, porque me he puesto a mí en un lugar antes que a Dios. Cuando Dios me pide que deje algo, pero yo por mi comodidad no quiero dejarlo, ahí me estoy poniendo mi comodidad o estoy poniéndome a mí por encima de Dios. En el lugar de Dios, mi orgullo es mi ídolo, y eso está mal. Y también pensaba yo en esta palabra, en esas palabras que utiliza aquí, que dice: fuera de ti no poseo bien alguno. Y yo creo que eso es una manera importante en la que necesitamos aprender a vivir. Entender que no tenemos ninguna posesión. Realmente no tenemos bienes. Cuando ustedes hacen un inventario de bienes, o se hace un inventario de bienes en algún procedimiento legal, se inventarían entonces los bienes que usted tiene, lo que tiene dentro de su casa, sus enseres, sus muebles, si tiene una casa, si tiene carros, si tiene fincas, lo que tenga. Inventarían sus bienes, incluso hasta las mascotas pueden estar en esos inventarios de bienes. Pero nosotros debemos entender que fuera de Dios realmente no poseemos ningún bien, porque es que todo lo que tenemos es de Él. Así es, todo procede de Dios. Yo hoy hablaba con alguien acerca del sistema de honrar a Dios en el Antiguo Testamento, en el que Dios pedía que se le adorara sacrificando animales para Él. Y yo decía: ay, no, terrible esa matanza de animalitos. Yo no entiendo cómo así Dios, ¿por qué quería que sacrificaran animales? Qué pecado todos esos animalitos muertos. Porque creemos que podemos ser más buenos que Dios, pero no es posible, eso no es posible hacerlo.
Pero también pensaba yo que los animales no eran como los vemos ahora, no son como los animalitos, pobrecitas las mascotas, sino eran los bienes que poseían las personas. Los israelitas eran pastores y eran agricultores, y lo que Dios pedía como sacrificios o como ofrendas para él no eran otra cosa que sus bienes, entre comillas, sus posesiones. Y si tuviera yo un corderito, un ternerito de 1 año que yo lo vi crecer y es el más bonito de la manada y es todo blanquito y no tiene ninguna imperfección, ninguna impureza, decía yo a esta persona con la que hablaba, le decía, yo no sería capaz. Yo en mi corazón, aunque yo quiero honrar a Dios, yo creo que en mi corazón alguna parte de mí diría, no, yo no se lo quiero entregar a Dios, ¿por qué? Es mi corderito, es el que yo he tenido, el que yo he cuidado, es mío, ¿por qué? Y yo creo que eso nos pasa a todos nosotros. A ellos seguramente les pasaba a algunos de ellos con sus animales, y a nosotros nos pasa con lo que creemos es nuestro, ¿sí? Con mi familia, con mi tiempo, con mi comodidad, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi negocio, mi dinero, mi carro, lo que sea. Creemos que es nuestro. Y yo creo que Dios les enseñaba a los israelitas ese sistema de adoración para que ellos aprendieran a desprenderse porque las cosas no eran de ellos, que entendieran que todo lo que tenemos, lo que podemos disfrutar, viene de Dios y a Él le pertenece. No hay manera de que podamos tener alguna posesión por nosotros o en nosotros mismos, ni siquiera la vida. Y es la manera de vivir más saludable emocionalmente hablando. El apóstol Pablo lo dice así en el Nuevo Testamento. Dice, vivimos como teniéndolo todo y como no poseyendo nada. Uy, esto me pareció a mí genial cuando lo entendí. Porque imagínese, si usted cree, o sea, si usted no sufre por lo que tiene, o sea, como teniéndolo todo, porque usted cree que todo es de Dios y Dios es su papá y lo que usted necesite para hacer la obra de Dios, Dios lo va a poner. Entonces usted no sufre por lo que no tiene, porque es como teniéndolo todo. Entonces Satanás no va a poder venir a decirle, ay, usted no tiene esto, usted no tiene aquello. No, porque usted tiene en Dios todo. Jesús más nada es igual a todo. Él es la posesión más valiosa. Dice acá, Señor, tú eres mi aliento, lo único que poseo de valor y la copa de la que bebo. Mi futuro está en tus manos. Entonces ahí puedo confiar el futuro, porque incluso si yo creo tener algo, pero dice Pablo, como no siendo dueño de nada, y viene el diablo y me lo quita para ver si yo reniego de Dios, pero si eso no era mío, pues yo no voy a sufrir, porque como no poseyendo nada. El tema es ese, que a veces nos pegamos tanto a las cosas de la tierra que dejamos de ver el cielo, que dejamos de ver cómo esta tierra es pasajera y solamente es un campo de entrenamiento. Un campo de entrenamiento para formar el carácter de Jesús en nosotros. Del versículo 7 en adelante, el salmista nos explica cómo eso que estamos hablando de la confianza, de descansar en Dios, de poner nuestra vida en las manos de Dios, de descansar en quién es Dios y lo que representa a Dios, cambia todo. Dice así, la manera de hacerlo, la manera de cómo llegar allá. Versículo 7 dice, adoro al Señor porque Él me guía. Incluso en la noche me orienta y guía mis pasos. Siempre tomo en cuenta primero al Señor. Nada me hará tambalear, pues Él está a mi lado. ¿Sí ven? O sea, ¿sí se dan cuenta por qué el hombre puede confiar en Dios? Porque él puede caminar el camino sin preocuparse ni desconfiar de lo que Dios hace. Y es porque él tiene en cuenta primero a Dios. Porque él adora a Dios, porque está atento a lo que Dios lo guía para saber qué hacer y qué no hacer. Y dice, he decidido poner en Él mi confianza. Y es una decisión. No es cuestión de que algo que se sienta en los vellitos o en la boca del estómago o sea una sensación inevitable de ir a hacer eso a que Dios nos pide. Es realmente una decisión de confiar en Dios. Incluso cuando nuestras piernas flaquean y tiemblan en medio de una situación preocupante o angustiante. Incluso ahí, es ahí donde se prueba nuestra fe, donde es acrisolada, como el oro es purificada. Y es realmente cuando se revela nuestra fe y nuestra fe es fortalecida, es aumentada. Es realmente donde se puede ver lo que hay en nuestro corazón. En esas circunstancias en las que decido, aunque no vea nada, aunque no sé qué siga, aunque pareciera que es la peor decisión del mundo, decido confiar en Dios. Así como Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su propio hijo. Dios le había dicho a Abraham que iba a ser un pueblo de millones de su descendencia. Y le había dado por fin el hijo en su vejez y le dice que lo sacrifique y lo mate. ¿Cómo así? Pero Abraham decide confiar en Dios. A pesar de que él no entendía cómo eso iba a funcionar, de qué iba a pasar, él decidió confiar en que Dios le dijo que iba a tener una descendencia y que esa descendencia iba a ser en su hijo. Así que yo no sé si Abraham pensó que Dios le iba a resucitar a su hijo,
o en ese momento se iba a volver inmaterial y no le iba a causar daño el cuchillo, la lanza, lo que sea que iba a utilizar para sacrificarlo. No sé qué se imaginó Abraham, no tengo ni idea. Yo no sé qué me hubiera podido imaginar yo en sus circunstancias, en su situación. Lo que sí entiendo es que Abraham decidió confiar en Dios. Decidió poner su confianza en que lo que Dios le había dicho era cierto y algo iba a hacer Dios y que no iba a permitir que su hijo muriera ni que su descendencia quedara ahí porque Dios lo había prometido. Y simplemente decidió obedecer a Dios. Y cuando decide obedecer a Dios y dar ese paso de fe en medio de que no sabía qué iba a pasar, en medio de la incertidumbre, Dios obra de manera poderosa y milagrosa. Envía al ángel que le dice, no le hagas daño a tu hijo. Ya Dios ha podido, se ha puesto a prueba tu fe y ha quedado claro que confías en Dios. Y es ahí cuando empezamos a ver también una serie de bendiciones en la vida de Abraham y cuando vemos cómo de ahí en adelante se cumplen las promesas de Dios una tras otra. Así es. Y Dios mismo provee el sacrificio, el cordero para el sacrificio. En nuestra vida no sé qué le está pidiendo a usted, a mí, qué nos está pidiendo Dios ahora. En que no estamos pudiendo confiar en Dios o no hemos decidido confiar en Dios por nuestros propios temores. Pero la mejor decisión siempre es poner nuestra confianza en Dios. Y es una decisión. Decidamos pues confiar en Dios. Porque cuando decidimos poner nuestra confianza en Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a venir en nuestra vida. Cuando entendemos que nada nos pertenece, que el futuro nosotros no tenemos ni el control en lo más mínimo, pero está todo en las manos de Dios y decidimos poner nuestra confianza en Él, podemos vivir en paz, en tranquilidad, con la seguridad que Dios quiere que vivamos, en tranquilidad y en armonía. ¿Quién no anhela eso? Poder vivir feliz y tranquilo y tener paz. Dice, cuando habla en el versículo 7 y 8 dice que siempre toma en cuenta al Señor, que el Señor lo guía de día y de noche, que Él guía sus pasos, que Él no tambalea porque Dios está a su lado. O sea, es clarísima la comunión con Dios y que está atento a hacer lo que Dios dice que hay que hacer cuando Dios dice. Y en el 9 dice, por eso mi corazón y mi alma estarán llenos de alegría y hasta mi cuerpo vivirá seguro por siempre. O sea, es clarísimo que cuando yo pongo mi confianza en Dios, cuando yo dejo de estarme quejando, cuando yo, como lo veíamos en estos días, cuando yo tengo claro que mi necesidad primordial es Dios, cuando yo tengo clarísimo que Él es el que me guía, que Él es mi herencia, mi porción, que en Él puedo estar seguro, que si hoy me encargo y me enfoco en obedecerlo, en seguirlo, en poner por obra lo que Él ha mandado que haga, entonces mi futuro está en sus manos. Entonces yo puedo tener mi corazón lleno de alegría. Dice, mi corazón y mi alma estarán llenos de alegría y hasta mi cuerpo vivirá seguro por siempre, porque yo sé que nunca me abandonarás en el lugar de los muertos. Nunca dejarás que tu fiel seguidor se hunda en la muerte. Tú me enseñas el camino que lleva a la vida. Hay mucha alegría en tu presencia y a tu derecha hay placeres que duran para siempre. Amén. Yo quiero esos placeres que duran para siempre. Yo quiero estar cerca de Dios. Y ese versículo 11 es en el camino. Dice, tú me enseñas el camino que lleva a la vida. Y ese camino que lleva a la vida es Jesús. Porque Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y es lo que Dios quiere hoy para usted y para mí. Acerquémonos a Jesús. Busquemos a Jesús hoy, confiando en que en Él tenemos seguro no solo nuestro futuro, sino tenemos segura nuestra vida en Jesucristo. Solo Cristo puede guiarnos. Solo Él es el que nos puede llevar a la vida eterna. Solo es el que nos puede prevalecer. Hacer prevalecer más bien en Él. Así que dejemos de estar buscando confiar y seguridad en dinero, en trabajos, en personas, en relaciones, en nuestras capacidades y pongamos nuestra confianza en Dios como este salmo nos invita. Confiemos en el Señor, dejémonos guiar por Él, hagámosle caso y soltemos la ansiedad y el estrés, porque definitivamente si yo hago eso, mi futuro está en sus manos y eso me va a llenar el alma y el corazón de alegría, de confianza, de seguridad. Acompáñenos a orar para terminar esta pequeña reflexión sobre en dónde tenemos nuestra confianza. Padre, te doy gracias, Señor, por este día, Padre, porque es tu palabra, es tu verdad, la que nos guía, la que nos enseña, la que nos muestra, Señor, cómo poner y en dónde poner nuestras emociones, Señor. Queremos y anhelamos confiar en ti, Señor. Te pido que nos perdones porque muchas veces no lo hemos hecho, Señor. Porque muchas veces confiamos más en el dinero o en una persona o en una situación. Pero hoy queremos confiar en ti, Señor. Ayúdanos a descansar y confiar en ti, a entender que fuera de ti nada tengo que valga. Fuera de ti solamente soy un infeliz. Ayúdanos a dejarnos guiar por ti, Señor, para poder
confiar en que nuestro futuro está en tus manos, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y esperamos que hoy haya quedado una confianza firme en su corazón en Dios. Ya no en la estampita, ya no en el escapulario, ya no en la imagen, en el rezo, en una oración, en una persona, en el chamán, en el horóscopo, en lo que sea, sino que su confianza pueda estar en Dios mismo. Un abrazo, los amamos, pero Dios los ama mucho más. Así que confiemos en Él. Dios los bendiga.